Saludos, profesor Edgar Mamani. A continuación se desarrollará en el presente video lo correspondiente al laboratorio número 6 de microcontroladores, lectura de entradas analógicas y sensor de temperatura. Bueno, como primera parte vamos a ver nuestra competencia específica de la sesión, lo cual es lecturas analógicas de un canal PIC, configuración de un sensor de temperatura y lectura analógica en una pantalla LCD. Una vez que conocemos nuestras competencias, pasamos a lo que es tareas guiadas dentro del laboratorio, donde se nos pide la simulación del siguiente programa. Bueno, una vez que copiamos la programación, podemos comprobar que sucede lo siguiente. En nuestro LCD se muestra, en la primera línea nos indica lectura analógica, en la segunda línea se nos indica lo que es el puerto A3 y lo que el valor. Si nosotros incrementamos o variamos el potenciómetro, al ponerlo en su valor máximo, vamos a llegar al valor máximo, que es 255. Como podemos observar, este valor parte si reemplazamos en la siguiente expresión, que es 2 a la n menos 1. En este caso, para nuestra parte, en lo que es int lectura, ya estamos dando una declaratoria de 8 bits. Entonces reemplazaríamos 2 a la octava menos 1, nos daría ese valor de 255. Bien, en nuestra programación lo que podemos observar es la definición de los pines de conexión a nuestro LCD, las librerías tanto del PIC como del LCD. Acá tenemos la parte donde se nos va a mostrar la palabra que hemos visto o la frase lectura analógica para la primera línea. Y acá en la segunda línea, dentro de nuestro bucle while, vamos a mostrar lo que es puerto A3 y un equivalente al valor relacionado a la lectura, o sea, lo que se está obteniendo al variar nuestro potenciómetro. Bien, una vez que realizamos ello, nos dirigimos a la siguiente tarea, en la cual se nos pide realizar cambios y mostrar los resultados. Para la primera parte, donde dice device ADC igual a 8, lo cambiamos por un valor igual a 10. La variable lectura vamos a convertir en un entero de 16 bits y la línea print, o sea, habría que cambiar y podemos averiguar qué es lo que obtenemos como resultado en el LCD. Bien, acá podemos observar la modificación. Estamos integrando los 16 bits. Hemos modificado int16 para la variable lectura, o sea, de 8 incrementamos a tener 16. Se sigue mostrando lo mismo en la primera línea, y para la segunda línea ya vamos a ver lo que es la modificación en lo que respecta a lo pedido. Para comprobar qué es lo que sucede, nos vamos a nuestro Proteus y vamos a elegir el archivo .conf. Bien, como nuestro potenciómetro ha quedado en una evaluación en su punto máximo, podemos mostrar el valor 1023. Este valor se ha obtenido también reemplazándolo en la expresión 2 a la n que vendría a ser el número de bits, restado menos 1 a todo ello. En este caso sería 1024 menos 1, 1023. En el siguiente ítem nos pide convertir el valor leído de voltaje de 0 a 5 voltios. Para esto cambiar la variable lectura a una variable tipo float y configure su forma para mostrar en el LCD. La función while debemos añadir una instrucción de lectura, que es lectura igual a lectura entre 204.6, y cambie las instrucciones para que la pantalla LCD aparezca como ejemplo, ¿no?, tensión igual a 3.45 voltios. Bien, para ello vamos a revisar nuestra programación.
acá se vio lo que teníamos INT16, esta declaratoria de los 16 bits, el entero de 16 bits, hemos cambiado a una variable tipo float. Mantenemos lo que se va a mostrar en la primera línea, lo que es una lectura analógica, y lo que se nos pidió en la parte de nuestro bucket while, lo que tenemos es lectura igual a lectura entre 204.6. Este valor nos ayuda a obtener ese rango que se nos pide de 0 a 5 voltios. Es la división del valor. Si el valor es 1023, al dividirlo entre ello, 204.6, vamos a obtener los valores requeridos, ¿no? De 0 a 5 voltios. Bien, como siguiente parte vamos a mostrar los resultados de la modificación en la programación. Justamente tenemos el valor expresado en voltaje. Si nosotros incrementamos el valor para nuestro potenciómetro, variamos, vamos a ver que se incrementan los valores, tal y como se requería en el ítem mostrado. Una vez que hemos logrado esto, pasamos al siguiente ítem, el cual se nos pide agregar una condición if para que el valor del voltaje, cuando supere los 4.5 voltios, nos muestre una advertencia, warning, en la primera línea del LCD. Para ello, nos mantenemos en nuestra misma programación y solamente agregamos lo siguiente. Si el valor, la lectura, o sea, lo que vamos a tener la división, aquí, el valor obtenido en voltaje, es mayor a 4.5, entonces mostrar en la primera línea warning. Aprovechando que acá ya tenemos simulado nuestro Proteus y mantenemos la misma programación solamente con esa modificación. Una vez que llegamos a 4.5, ya se nos empieza a mostrar la advertencia, ¿no? Warning. Y ahí podemos comprobar que el valor máximo al que se llegó 5 voltios. Bien, como parte complementaria para el desarrollo de este laboratorio, tenemos el siguiente reto, el cual nos dice que se va a simular las lecturas de un sensor de temperatura y se deben mostrar dos lecturas, en la pantalla LCD. Una será de voltaje equivalente a esa lectura, o sea, nos referimos a la temperatura, en el rango de 0 a 2.5 voltios. Bien, los parámetros para nuestra temperatura va a ser de 0 a 100 grados y el voltaje equivalente relacionado a nuestro valor de temperatura, que ves que también tiene un rango de 0 a 100. En el valor máximo en 100, digamos, vamos a obtener 2.5 voltios. En el valor mínimo ya tenemos 0, 0. Dice que también tener en cuenta que vamos a utilizar 3 LED indicadores. Un LED rojo se prenderá si la temperatura es mayor a 90 grados. Un LED verde se prenderá cuando la temperatura es menor a 15 grados. Y un LED amarillo, el cual nos indica que la temperatura está comprendida entre los valores ya mencionados, 90 y 15 grados. Agregamos las siguientes variables, lo que ya teníamos float lectura, también ahora aumentamos la nueva siguiente variable float temperatura. Ahora en nuestro voidMine mantenemos lo ya visto en las anteriores programaciones, solamente que vamos a agregar lo que es el output, o sea, las salidas de la fila C o de la sección C, para así poder utilizar a todos los LEDs que podemos observar acá, que vendría a ser esta representación, ¿no? C0, C1, poder utilizar los LED indicadores. Continuamos con la programación y declaramos, ¿no? Así como se declaró la lectura, la variable lectura, también vamos a declarar lo que es temperatura. Para obtener el valor pedido en el parámetro de 0 a 100 grados, a esta variable se le divide entre 10.23. Bueno, previo cálculo nos va a dar ese rango pedido. Como siguiente declaramos la variable lectura,
donde esta nos va a indicar el voltaje de relación. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya se vio en la anterior programación donde se había dividido para obtener de 0 a 5 voltios, en este caso vamos a proponer el siguiente valor para así obtener de 0 a 2.5 voltios nuestro rango de lectura de voltaje de acuerdo a lo que vamos a obtener en la variable temperatura. Ahora tenemos las distintas declaraciones donde se nos dice que si la temperatura es mayor a 90 grados, entonces encender la salida, dice encender el pin C1 y mantener apagados el pin C2 y pin C3. Entonces en este caso nuestro pin C1 representaría el LED rojo. Ahora, si la temperatura es menor o igual a 90 y mayor o igual a 15, entonces encender el pin C2, o sea el LED de la salida C2, mantener apagado el pin C1 y el pin C3, referente a los LEDs. Este LED vendría a ser el LED de color amarillo. Por último, tenemos que si nuestra temperatura es menor a 15 grados, encender lo que es el pin C3 para nuestra salida de nuestros LEDs y mantener apagados lo que es pin C1 y pin C2. Ok. Bien. Como ya tenemos en el valor máximo, acá nuestro valor máximo que se nos pedía era 100 grados Celsius y un voltaje de 2.5. Como hemos mostrado que después del punto había un número 2, se nos indicaba la cantidad de decimales que queríamos mostrar en la pantalla. Bien, también hemos visto que una de nuestras condiciones para if nos decía que si la temperatura era mayor a 90, encender el LED de la salida del pin C1. Como vemos, nuestra representación del LED rojo aquí en C1, salida C1, la estamos observando, ya que es 100 mayor a 90. Nosotros vamos reduciendo el valor progresivamente. Ahí, como vemos, se realizó un cambio, pasó al pin C2, se encendió nuestro LED amarillo, ya que se encuentra entre los valores de 90 y 15 grados. El LED se va a mantener encendido hasta que nuestro valor sea menor a 15 grados. Seguimos descendiendo. Y bien, como vemos, surgió un nuevo cambio donde ya se está mostrando que la temperatura es menor a 15 grados. Se enciende la salida para el LED de pin C3 y obtenemos una relación, ¿no? También que podemos observar la relación tanto entre nuestra temperatura y el voltaje a obtenerse. Y gracias por su atención. Buenas tardes, profesor Edgar Mamani. A continuación vamos a presentar lo correspondiente al laboratorio número 6, en lo cual se nos pide mostrar en la primera línea de nuestro LCD la temperatura y su valor, que va desde 0 a 100 grados. Luego tenemos el voltaje. El voltaje calibrado máximo a 2.5, de 0 a 2.5. Bien, a continuación lo que vamos a mostrar es, también vamos a recalcar, por ejemplo, ahí podemos notar lo que es el valor máximo, 100 grados, y nuestro voltaje en 2.5. A medida que vayamos reduciendo, podemos ver que se reduce el valor y se va obteniendo otro tipo de voltaje. Bien, otro punto a destacar es el encendido de LEDs. Hemos destinado que nuestra salida para el LED C1 debe indicar cuando el valor de temperatura supere los 90 grados. Podemos verlo ahora que estamos en 100 y el LED se ha encendido. Cuando estamos entre los valores de 90 y 15 grados, se debe encender el LED C2, que indica nuestro ámbar, ¿no? Que está entre ese intermedio de valores. Ahora, cuando nuestro valor es menor a 15, podemos observar que se encendió el tercer LED C3, el cual nos muestra ya lo requerido, ¿no? Al valor menor a 15. Bien, ahí podemos visualizar. Eso sería todo, gracias.